Vamos con otras informaciones. El ministro de Salud, Enrique París, afirmó que casi se ha cuadruplicado los casos de virus sincicial respiratorio. Si bien es frecuente en menores de 2 años, también puede afectar a adultos. Para conocer más sobre sus síntomas y tratamiento y el contexto y cómo diferenciarlo de los síntomas del coronavirus, estamos con Juan Pablo Torres, pediatra infectólogo de la clínica Las Condes. Doctor, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Hola, muy buenos Ahí días, lo... Nicolás. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Y quiero comenzar con el contexto, porque hay muchísima preocupación. Ya en el reporte sanitario la semana pasada hacía un punto el ministro de Salud, Enrique París, por el sincicial. El año pasado no lo tuvimos, este año lo tenemos, ya hay preocupación con miras a septiembre. Y yo he escuchado de ya muchos pacientes, especialmente pediátricos, que han tenido este virus. ¿Cuál es el contexto y las alertas que se dan al respecto? Sí, como usted dice, un tema muy importante. Nosotros, antes y previo a la pandemia, el virus respiratorio sincicial siempre, todos los inviernos, produce un aumento en el caso, una mini pandemia, y por eso se implementan medidas especiales como la campaña invierno, el uso de camas, algo que hemos visto que ha ocurrido también durante la infección del SARS-CoV-2 en todo el país. Cuando comenzó la pandemia y por diversos factores, eso produjo de que el virus respiratorio sincicial el año pasado no tuviera prácticamente circulación en el país durante todo el año pasado, y solamente hace unas pocas semanas atrás empieza nuevamente a circular. Y ahí retomando un poco el nicho que tienen los otros virus respiratorios que había ocupado el SARS-CoV-2, produciendo entonces nuevamente aparición de casos. Eso es esperable, lo han visto y lo han vivido los otros países, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, y en donde lo que se empieza a ver, y es lo que estamos viendo en el país, es que empiezan a aumentar paulatinamente los casos, Sí. y que la estacionalidad que habitualmente el pic que tenemos en Chile es en los meses de desde junio, julio, y después va decayendo un poquito en agosto, se puede desplazar y puede haber un aumento de Claro. casos entonces durante la primavera incluso. Por ejemplo, en Australia ocurrió eso, en Chile es muy probable que los casos que estamos empezando a recibir y que han ido en aumento puedan seguir haciéndolo y que tengamos entonces ahora presentación de este virus que usualmente no la teníamos, ahora inusualmente durante los meses de primavera. Eso es muy probable que ocurra. De hecho, se da este punto, doctor, que es bien inédito. No me quiero carrilear, pero yo nunca había escuchado. El sincicial ha estado todos los años. La única diferencia fue el año pasado. Pero todos los años siempre el pic llegaba en junio, julio, pleno invierno, había toda una preparación, ya había un conocimiento por parte de los padres también, especialmente con los más chiquititos. Pero se habla de septiembre, o sea, se traslada a septiembre en plena primavera con condiciones completamente distintas. ¿Eso puede ser positivo o negativo? Se lo pregunto por el tiempo, por las temperaturas que ya se proyectan para septiembre, lo que tiene que ver también con la ventilación, que por ejemplo la región metropolitana siempre es bien mala, pero cambia con respecto a las temperaturas bajas. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, tiene de todo, digamos. Ya. Hay una parte que podríamos decir, obviamente, que no es buena, que es que vamos a tener aumento de casos, que van a haber niños con VRS, y estamos teniéndolos ya que se están hospitalizando. Algunos de ellos, como habitualmente lo vemos en el VRS, pueden requerir ingresos a unidades de cuidados intensivos, asistencia ventilatoria, aporte de oxígeno, etcétera. Eso lo vamos a tener por un tiempo, no sabemos la magnitud, porque lo que sí se ha visto es que como el año pasado no circuló, y eso fue muy inédito, jamás en la vida habíamos visto que no hubiera circulación de VRS durante un invierno, eso ocurrió el año pasado, es de que también quedaron alguna población mayor de niños susceptibles, los que en teoría se podrían haber infectado, porque generalmente se infectan los niños dentro de su primer año de vida y no lo hicieron el año pasado, también lo podrían hacer en conjunto con los niños que nacieron durante este primer año de vida también, hacerlo este año, y eso puede producir un aumento en la población susceptible a ser infectada por el virus respiratorio sincicial, porque de alguna manera se acumularon niños que no se infectaron de este virus el año pasado. Así que esa es la cautela que hay que tener, hay que estar preparado, tal como se preparan todas las unidades de emergencia y hospitalarias durante el país. El lado quizás positivo podría ser de que la forma de prevenir el contagio, que aumenten los casos, sí sirven las mismas que ocupamos para el SARS-CoV-2 o para el COVID-19. Entonces, el uso de mascarillas, el lavado de manos, fueron muy responsables de alguna manera, y que circuláramos poco, que el año pasado no tuviéramos prácticamente DRS, y si las ocupamos este año y las seguimos manteniendo, sobre todo ahora que hay circulación de variantes de COVID que pueden ser más contagiosas como la Delta, eso también nos puede ayudar Claro. a aplacar un poco la circulación de virus respiratorio sincicial. Doctor, a ver, ¿cuáles son los síntomas que nos prenden las alertas con respecto a un eventual caso de sincicial? Que obviamente tiene que ser diagnosticado, no puede venir desde uno, digamos, pero ¿cuándo ya tengo que pensar seriamente en consultar a un especialista?
cuando estamos ante esta situación? Sí, yo creo que es una pregunta muy importante para todos los padres, ¿no es cierto?, para consultar a tiempo. El virus respiratorio sincicial se presenta principalmente afectando de manera más notoria a los lactantes, a los más pequeñitos, a los menores de 2 años y más aún a los menores de 1 año. A diferencia del COVID, que generalmente hemos visto que el promedio de edad afecta a niños que están alrededor de los 11 o 12 años cuando se infectan por SARS-CoV-2. Lo segundo es que generalmente la infección de virus respiratorio sincicial produce síntomas, da un cuadro sintomático que puede ser desde leve hasta más severo se caracteriza porque puede haber tos, porque puede haber moquitos o coriza, y ya si es que el cuadro es más intenso y cuando hay que consultar es si es que aparece dificultad para respirar, respiración rápida en el niño, si es que uno lo ve que se le están hundiendo sus costillas al respirar, o obviamente si es que hay algún quejido al respirar. Con esos síntomas hay que consultar. La presencia de fiebre no siempre está presente en la infección por virus respiratorio sincicial, tal cual como ocurre en el COVID, y al igual que como hemos dicho para COVID, si es que hay presencia de estos síntomas de más complejidad, hay que consultar a tiempo para que haya un manejo oportuno al cuadro, pero enfocándolo principalmente afectando de manera más compleja a los más pequeñitos, a los menores de 2 años, especialmente a los menores de 1 año. Ahora, en este contexto, muchos también se preguntan cómo hago la diferencia o cómo puedo entender si es sincicial o si es coronavirus, si es COVID-19, y especialmente los niños, que sabemos que los síntomas muchas veces del SARS-CoV-2 se dan de una manera, en general, bastante más leve y puede entonces empezar a confundirse con algunos otros virus como el sincicial. Claramente, a ver, pongamos la cosa en la mesa, el que siempre te va a decir si es COVID o no es el PCR, eso está claro. Así es, Nicolás, usted tiene razón. Es difícil hacer una distinción solamente por los síntomas para decir este es un cuadro de virus respiratorio sincicial o de COVID. Están estos elementos generales, como le decía, que en general el COVID se presenta más en niños más grandes, no en niños lactantes, en que el cuadro es mucho más sintomático en los niños que tienen BRS versus el COVID, que sabemos que el 40 o 50% de los niños puede tener un cuadro sin síntomas y el otro resto, la gran mayoría son con síntomas muy leves. Pero lamentablemente no es posible solamente con los elementos clínicos hacer una separación diagnóstica categórica, y obviamente si es que hay síntomas que son un poquito más relevantes, en ese caso hay que consultar y hay que hacer un examen diagnóstico para poder confirmar la presencia de uno u otro virus con las técnicas que corresponden. Perfecto. A ver, el tratamiento, cuando ya sabemos que estamos ante un virus sincicial, me imagino que va a depender evidentemente de la gravedad y el desarrollo que ha tenido el virus, ¿no? Sí, el tratamiento me gustaría aprovechar, porque todos los aprendizajes de la pandemia creo que es una tremenda oportunidad para mejorar algunas cosas que antes no las hacíamos y que ahora las podemos seguir manteniendo. Quizá una de las mejores, tal como es en SARS-CoV-2, una de las mejores medidas para tratar el virus es actuar antes y prevenirlo. Y en eso, como decía, las mismas medidas de prevención para el SARS-CoV-2 sirven también para disminuir los casos de virus respiratorio sincicial. Así que lo primero es usar la mascarilla. El lavado de manos es súper importante y muy efectivo, con agua, con jabón o con alcohol gel, la distancia social, ventilar los espacios, todo eso nos sirve para ambas cosas. Ahora, tratamiento per se, la segunda línea es vacunarse. Para virus respiratorio sincicial no existen vacunas disponibles, están en desarrollo con resultados bastante avanzados, pero todavía no disponibles. Y para COVID también, todos los que puedan, todos los adultos, los adolescentes que puedan hacerlo, que lo hagan para disminuir la probabilidad de que hayan cuadros que se puedan confundir. Y tratamiento específico, no tenemos tratamiento específico con un antiviral o algo así, ni para COVID, ni para virus respiratorio sincicial, es básicamente un tratamiento de soporte, pero si hay un cuadro más complejo hay que consultar a tiempo para que básicamente el aporte de oxígeno y la hidratación, que es lo que más ocupamos en los niños con virus respiratorio sincicial, sea adecuada y sea oportuna. Ahora, le voy a poner el caso que le pasa a muchos papás, inclusive, cuando tienen niños chicos y empiezan estos síntomas y uno empieza a decir, bueno, ahora se sumó el COVID, antes era el sincicial, podía hacer otro tipo de cosas, voy a llevarlo a un centro asistencial, a urgencia. Y muchas veces te dicen, no, eso es aún más complejo, más peligroso cuando el virus anda dando vueltas, llegar a un lugar donde podría hasta contagiarse de eso. ¿Cómo puedo hacer yo la diferencia? Está el tema de la fiebre, por ejemplo, cuando ya hay mucha fiebre, eso consultar inmediatamente. ¿Cuándo ahí tengo que tomar ese siguiente paso? Eso es una muy buena pregunta y muy práctica. Hay algunos síntomas en los cuales siempre hay que consultar.
en los niños, en los lactantes más pequeños, si es que el lactante está con dificultad para respirar, y eso uno en la casa lo puede ver básicamente por dos cosas, porque la respiración es casi una respiración muy seguida, casi en los más pequeñitos, casi una por segundo, y también porque cada vez que respiran se le marcan las costillas, hay retracción, se llama retracción costal o un quejido al respirar. En ese caso hay que consultar siempre. A veces es como el extremo, digamos, porque ahí no hay que perder tiempo, hay que consultar a tiempo. Ahora, cuando los síntomas son un poquito más leves, la fiebre puede ser un orientador, sobre todo si es que es alta o si es que lleva más de 2 o 3 días de persistencia. En ese caso sería bueno también tener una consulta. Recordemos que es fiebre alta, doctor. Agregando actor. Y usted dice, bueno, fiebre... si lleva 2 días, porque claro, hay que hacer un monitoreo de 1 o 2 días, pero ¿qué es fiebre alta? Porque muchas veces hay no quiero decir interpretaciones, pero miradas distintas al respecto. Sí, no, en general nosotros lo consideramos con una toma de temperatura sobre 38 grados. Perfecto. Si uno toma la temperatura y tiene 37,2, 37,4, a veces esa temperatura en los niños más pequeñitos puede ser hasta normal. Yeah. Sobre 38 grados, si es que está persistiendo más de 2 o 3 días, o obviamente si es que sobre todo son niños pequeños que dejan de alimentarse, dejan de recibir su leche o están muy comprometidos y no están tampoco reactivos, hay que consultar oportunamente. Si es que solamente tiene un poquito de coriza, un poquito de moco, a veces uno puede mantenerlos en la casa para que no contagie a otras personas y ver un poquito cuál va a ser la evolución y los síntomas que se van agregando a la infección, porque todas estas infecciones van evolucionando en los días y van determinando signos o no de preocupación. Importante esas señales, doctor, porque de hecho en la realidad actual, con el COVID-19 que permea todo esto, también cuando ya se empiezan a dar este tipo de síntomas, inmediatamente lo derivan a urgencias, no a la consulta pediátrica en este caso. Entonces, también a tener en consideración del contexto que estamos actualmente. Sí, porque en la medida que no tengamos una racionalidad y, por ejemplo, todas las personas llevaran a todos sus hijos frente al mínimo síntoma, se congestionarían los servicios de urgencia. Como bien dice usted, podría aumentar en la sala de espera el riesgo de contagio, no solo de COVID, sino que otros virus respiratorios. Así que hay que tenerlo en su justa dimensión para poder ocuparlo a tiempo, pero también de una manera racional para no sobrecargar los servicios asistenciales y no exponerse a más riesgo de contagio también. Oiga, doctor, a mí me hacían la pregunta en la semana, ¿por qué el ciencial ahora y antes no? Lo estuvimos comentando también, me lo preguntaba mi señora, de hecho. ¿Cómo puede ser esto de que el año pasado no había nada de los virus clásicos invitados de piedra del invierno y ahora justo aparecen y también sigue el SARS-CoV-2, evidentemente, porque claro, está el uso de mascarillas todavía, distanciamiento físico, las cuarentenas pueden ser menos, pero igual han habido, se pone de acuerdo el virus, ¿qué tal eso? Sí. Sí, bueno, es una tremenda pregunta y nosotros estudiamos justamente el comportamiento de estos virus respiratorios. Hay varias incógnitas, pero hay otras cosas que son esperables. El hecho de que hayamos estado más encerrados, en cuarentena, con medidas de autocuidado, por supuesto que tuvo un impacto en la medida que esas medidas se van relajando, van disminuyendo. Y se vuelva a retomar el contacto entre los niños con los adultos en diferentes instancias, empieza a circular nuevamente el virus. Fue realmente impactante que en una pandemia el virus respiratorio sincicial hubiera estado prácticamente en cero el año pasado. Eso no lo hubiéramos pensado jamás, la verdad. De hecho, qué bueno que fue así. Claro, porque si no se empiezan a agregar lo que tenemos que cuidar ahora, que es la cocirculación de varios virus respiratorios al mismo tiempo junto con SARS-CoV-2 y que tenemos que estar súper atentos entonces al autocuidado de la vacunación para disminuir el riesgo de esa cocirculación, pero claramente es una suma de factores. En la medida que disminuye la circulación de SARS-CoV-2, también los otros virus empiezan a retomar sus nichos en donde circulan y a quienes infectan, pero también hay factores de nuestro cuidado, como es el autocuidado, la vacunación, el tener menos contacto entre nosotros, que también tuvo mucho impacto en disminuir la infección de los otros virus respiratorios. Claro, también recordando, por ejemplo, que había otro tema, no habían clases presenciales el año pasado, y eso también era un lugar donde los niños y niñas pueden pegarse los bichos, o sea, eso es clásico, se sabe. Sin duda que sí. No le estoy echando la culpa a los colegios, no, pero sabemos que eso pasa, digamos, con el contacto entre niños y niñas, ahora están con mascarilla, eso reduce. Es así, es parte del desarrollo, incluso es parte del desarrollo inmunológico de los niños, que en los primeros años de vida tengan contacto con muchos virus respiratorios y otros agentes patógenos, digamos, que eso va generando una respuesta inmune y una defensa, digamos, a largo plazo también, que es parte de todo el desarrollo inmunológico en un niño y después en un adolescente. Doctor Torres, muchísimas gracias por estos minutos, por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que tenga un excelente día. Nos vemos. Bueno, al contrario, Nicolás, muchas gracias y a seguir cuidándonos. De todas maneras, gracias. Nos vemos.